La carta no llegó con gritos. Llegó al amanecer, y cuando Mehmed la abrió, ya era demasiado tarde. Silenciosa. Oficial. Sellada con la tugra del sultán, esa marca que ponía fin a los argumentos, a las guerras, a las vidas. Mehmed la leyó una sola vez. Y luego se quedó completamente inmóvil. Porque Mehmed, príncipe del Imperio Otomano, el hijo que Solimán más amaba, el muchacho alrededor del cual Hürrem había construido toda su existencia, ya sabía lo que significaba ese silencio. Ya había visto antes esos pasos acercarse. Tenía 21 años. Y para cuando el sol se elevó por completo sobre el Bósforo, la decisión ya había sido tomada. No por él. Por la mujer que lo había amado más que nadie en el mundo, y que de alguna manera, en la terrible arquitectura del poder otomano, se había convertido en la razón por la que él jamás volvería a ver otro amanecer. Y lo que lo mató, no fue la enfermedad. Lo que estás a punto de escuchar no es la versión que registraron los escribas de la corte. No es la tragedia esterilizada que los historiadores posteriores pulieron hasta hacerla soportable. Esta es la versión que quedó enterrada debajo. La que exige que entiendas algo fundamental, que a veces, las personas que nos destruyen son precisamente aquellas que no podían imaginar vivir sin nosotros. Quédate hasta el final. Porque la revelación final cambiará todo lo que creías entender. Absolutamente todo. Hay un solo hecho que necesitas conocer antes de continuar. En el Imperio Otomano de la década de 1540, no existía la muerte natural para los príncipes. Existía la ascensión, o no existía nada. Cada hijo de sultán que no llegaba al trono era inevitablemente borrado. No por descuido. No por accidente. Por ejecución deliberada y sancionada. La ley de fratricidio lo hacía oficial, se esperaba del hermano que se convertía en sultán, se le exigía que eliminara a los demás. Este era el mundo en el que Mehmed había nacido. Este era el mundo que Hürrem llevaba 20 años intentando rediseñar. Y aquí es donde todo salió catastrófica, irreversiblemente mal. Mehmed nació en 1521. Su padre ya era sultán. Su madre ya era extraordinaria. Llegó al mundo siendo ya peligroso, no por lo que era, sino por lo que representaba. Era el primer hijo de Hürrem con Solimán. No el primer hijo de Solimán en absoluto. Mustafa, el príncipe mayor, nacido de la concubina Maidebran, tenía ese título. Mustafa tenía 15 años cuando Mehmed llegó al mundo. Ya estaba siendo entrenado. Ya era amado por los genízaros. Ya era un hombre que se pronunciaba en los cuarteles con esa reverencia particular que los soldados reservan para el líder que ya han elegido en su corazón. Mehmed llegó a vivir bajo esa sombra. Y sin embargo, Solimán lo adoraba. No de la manera performativa en que los sultanes mostraban afecto por los herederos. Algo más privado. Más visceral. Mehmed era el hijo sobre el que Solimán escribía poesía, el sultán que también era poeta, que compuso miles de versos bajo el seudónimo Muibi, el amante de Dios. Las cartas de Solimán a Hürrem, las que sobrevivieron, mencionan a Mehmed específicamente. Sus preguntas. Su astucia. La forma en que debatía con sus tutores y siempre encontraba el argumento más afilado. Había algo entre ellos que iba más allá del protocolo. Un estuche de pluma dorado, de estilo otomano, que pasaba de las manos del padre a las del hijo. Un objeto pequeño, cotidiano, cargado del peso silencioso de todo lo que un hombre poderoso no podía decir en voz alta a su heredero. La relación de Hürrem con Mehmed era algo completamente distinto. Tenía otros hijos, Selim, Bayezid, Ciangir, Mirima. Los amaba con la intensidad feroz y calculadora de una mujer que entendía que sus hijos eran a la vez su mayor vulnerabilidad y su único poder real. Pero Mehmed era diferente. Sereno bajo presión.
rápido para aprender el arte del gobierno. Poseído de esa quietud particular que los grandes líderes llevan como armadura. Fue enviado a Manisa como gobernador en 1537. Tenía 16 años. Manisa no era un destino de castigo, era un terreno de entrenamiento. La provincia donde se afilaban los futuros sultanes hasta convertirlos en armas. Gobernó con competencia. Con cuidado. Sin la crueldad que algunos príncipes confundían con autoridad. Y eso, en la lógica peculiar de la política otomana, lo hacía peligroso de una manera muy específica. Porque Mustafa ya era peligroso en todos los demás sentidos. Los jenízaros habían elegido a su hombre. En los cuarteles, susurraban su nombre durante las revistas militares. Cuando se mencionaba a Mustafa en los despachos, la aclamación era diferente, más cálida, más personal. El tipo de sonido que hace un ejército por el líder que ya ha escogido en su corazón. Hürrem lo sabía. Lo había sabido durante una década. Y había estado escribiendo cartas. No directamente a Solimán para esto, las cartas a su esposo eran íntimas, el lenguaje del amor entre dos personas que habían sobrevivido 20 años de proximidad al poder absoluto. Las cartas que importaban eran las que escribía a Rustem Pachá. Rustem Pachá, su yerno, esposo de su hija Mirima, gran visir desde 1544. Un hombre de extraordinaria inteligencia política y extraordinaria frialdad personal. Un hombre que entendía que su posición y su supervivencia estaban permanentemente ligadas a que los hijos de Hürrem ocuparan el trono. Su correspondencia, fragmentos de la cual sobrevivieron en archivos, aunque el volumen completo casi con certeza fue destruido, revela algo perturbador. Estaban coordinando. No en algo tan burdo como un asesinato. En algo más sofisticado y más peligroso, una narrativa. No estaban atacando a Mustafa directamente, estaban ocupando la mente del sultán. Estaban moldeando la percepción que Solimán tenía de la cuestión sucesoria. Alimentándole información selectivamente, estratégicamente. El antiguo arte de decirle a un sultán exactamente lo que necesita escuchar para llegar a la conclusión que ya han elegido por él. El blanco de esta campaña era Mustafa. La víctima, la que nadie planeó, era Mehmed. Hürrem intentaba salvar a sus hijos. Cada decisión que tomaba partía de ese terror profundo, en los huesos, de lo que la sucesión haría a los hijos que había dado a luz. Pero la guerra política en la corte otomana operaba con una lógica que ella comprendía intelectualmente, y que no pudo calcular del todo en lo emocional. Cuando debilitas al otro candidato, no simplemente haces más seguro al tuyo. Haces el palacio entero más peligroso. Porque algo se apresura a llenar el espacio que has creado. Y no todo lo que se apresura a llenarlo está bajo tu control. Noviembre de 1543. Manisa. Mehmed llevaba 6 años gobernando la provincia. Tenía 22 años. Había administrado los asuntos locales con mano firme, mantenido correspondencia con su padre, supervisado la guarnición militar, recaudado impuestos, arbitrado disputas. Era, por cualquier medida posible, exactamente lo que un príncipe heredero en formación debía hacer. Y entonces llegó la viruela. Un joven escribiente del hogar administrativo de Mehmed, de aproximadamente 17 años, originario de la costa del Egeo, cayó enfermo el primero. Murió en 4 días. Su muerte quedó registrada en el registro de la guarnición como un asunto de completitud administrativa, no de tragedia. Era uno de docenas en la ciudad. No sería el último. La epidemia se movió por Manisa de la manera en que las epidemias se movían por las ciudades amuralladas en el siglo XVI, rápida, indiferente, sin ningún respeto por el rango o el nombre. Las puertas comenzaron a cerrarse, no para protegerlo, sino para contenerlo. El olor particular de una habitación de enfermo en esa época era inconfundible, velas de cera de abeja,
hierbas ardientes que intentaban purificar el aire, y debajo de todo eso, algo que atravesaba cualquier otra cosa. El sonido de una respiración superficial. El peso de un paño húmedo sobre piel ardiente. Los médicos de Mehmet reconocieron la viruela de inmediato. Conocían su trayectoria. Conocían las estadísticas de supervivencia en un hombre de su edad y salud relativa. Al parecer, no eran optimistas. La noticia llegó a Constantinopla en días. Y aquí es donde el registro histórico se vuelve extraño. Porque la noticia no viajó como debería haberlo hecho. En la corte otomana, cuando un príncipe caía gravemente enfermo en un destino provincial, el protocolo era claro: notificación inmediata al sultán, envío inmediato de médicos adicionales, y posible traslado del príncipe de regreso a la capital. Ninguna de esas cosas sucedió a tiempo. O más precisamente, la notificación ocurrió, pero la respuesta fue lenta. Y aquí está el detalle que los historiadores han orbitado durante siglos sin poder aterrizar en él. El mes anterior a que Mehmet cayera enfermo, Rüstem Pachá había presentado un informe a Solimán. El informe concernía a Mustafa. Alegaba, y la palabra alegaba hace un trabajo significativo aquí, que Mustafa estaba en comunicación con agentes safávidas. Que el príncipe mayor se estaba posicionando no meramente para la sucesión, sino para una acción preventiva. Este informe se convertiría en uno de los documentos más trascendentales de la historia otomana. No porque fuera verdad, sino porque Solimán lo creyó. Un sultán recibiendo un informe de que su hijo mayor conspiraba traición, mientras su hijo menor moría de viruela. Dos crisis. Simultáneamente. Una, su hijo muriendo. La otra, su hijo supuestamente traicionando. Los recursos de su atención emocional, su atención política, estaban siendo arrastrados en dos direcciones a la vez. Y Mehmet, en Manisa, estaba solo. Una carta a medio escribir sobre un escritorio. Una vela quemada casi hasta la nada. El viento contra los postigos en una ciudad que no sabía que estaba presenciando la historia. Los médicos adicionales nunca llegaron a tiempo. Mehmet murió el 6 de noviembre de 1543. El despacho veneciano del 12 de noviembre de 1543, 6 días después de la muerte de Mehmet, contiene un párrafo que ha sido citado en trabajos académicos pero rara vez examinado en su totalidad. Establece que el sultán recibió noticias de la enfermedad de Mehmet antes de que la situación se volviera crítica. Que hubo un periodo de varios días durante el cual la intervención era posible. Y que ese periodo coincidió precisamente con el momento en que Solimán estaba enfocado casi por completo en la cuestión de Mustafa, específicamente, en recibir y considerar el informe de Rüstem Pachá. El despacho no alega negligencia deliberada, pero documenta el momento. Una semana. La ventana. La decisión que no se tomó. Hürrem recibió la noticia de la muerte de Mehmet a través de un mensajero oficial. Estaba en Constantinopla, ocupada en correspondencia, incluyendo el trabajo de caridad relacionado con la mezquita que estaba encargando, la mezquita Azeki Sultán, que se convertiría en uno de sus legados duraderos. Dejó caer la carta. No habló durante varias horas. Cuando finalmente habló, cuando dio la orden para que comenzaran los protocolos de luto, para que la maquinaria formal del duelo imperial se pusiera en marcha, dijo una sola cosa a la mujer que la atendía. Una sola cosa, registrada en una crónica personal, no en un documento oficial. Le enseñé a ser cuidadoso, dijo. No le enseñé que el cuidado no siempre es suficiente. El estuche de pluma dorado fue devuelto a Constantinopla junto con los efectos personales de Mehmet. Hürrem lo guardó. Aparece en un inventario de sus posesiones tomado tras su propia muerte, 13 años después. Nunca lo entregó a nadie. Aquí debemos detenernos y hacer la pregunta que la historia oficial se niega a plantear. Si la campaña de Hürrem,
Su cooperación estratégica con Rüstem Pachá para reformular a Mustafa como una amenaza, estaba consumiendo la atención de Solimán en el preciso momento en que su otro hijo más necesitaba esa atención. ¿Sabía ella que eso ocurriría? Esta no es una pregunta con una respuesta limpia. Lo que sabemos, Hürrem no era estúpida. Estaba entre las personas políticamente más inteligentes de la corte otomana, una corte que producía inteligencia política extraordinaria como mecanismo de supervivencia. Entendía el sistema dentro del cual operaba. Lo que también sabemos, amaba a Mehmed. No como un activo político. El duelo que mostró no era una actuación. El estuche de pluma en el inventario, 13 años de polvo acumulándose sobre algo que una madre no pudo obligarse a regalar. ¿Qué significa entonces cuando lo que construyes para salvar a tus hijos contiene un mecanismo que mata a uno de ellos? ¿Qué significa cuando tu estrategia es correcta? Mustafa fue finalmente ejecutado en 1553, Selim sí se convirtió en sultán, pero el costo de tener razón es una de las personas a las que intentabas proteger. No hay respuesta limpia a eso. Nunca la hubo. Las consecuencias de la muerte de Mehmed se movieron por el imperio como un temblor a cámara lenta. Solimán lloró. Profundamente, visiblemente, de maneras que sorprendieron a la corte. Encargó una elegía, una mersille, para su hijo. La escribió él mismo, bajo su seudónimo Muibi. Sobrevive hasta hoy. Los historiadores literarios coinciden en que es una de las cosas más crudas que jamás escribió. No pulida. No política. Solo el duelo de un padre en verso. El tono, quienes lo leen en el original lo describen como insoportable. No la tristeza controlada de la poesía de corte. Algo que atravesó toda forma, todo protocolo. Y Hürrem, continuó. Esto es lo más difícil de absorber, continuó. Continuó con sus obras de caridad. Continuó con su participación política. Continuó apoyando la posición de Rüstem Pachá. Continuó escribiendo a Solimán en campaña. ¿Por qué detenerse no devolvería a Mehmed? Y el imperio no se detiene por el duelo. Siangir, el hermano menor de Mehmed, el que había nacido con una curvatura en la columna, el que amaba la poesía más que la política, quedó devastado de maneras que la corte notó con preocupación. Había mirado hacia arriba a Mehmed con una adoración sin complicaciones que las relaciones del palacio raramente producían. Murió en 1553, incapaz de absorber otra pérdida. Tenía 22 años. La misma edad que tenía Mehmed. La cuestión sucesoria no se resolvió con gentileza. Se resolvió de la manera en que siempre se resolvía en el Imperio Otomano, con sangre. Mustafa fue ejecutado en 1553, estrangulado por mudos por orden de Solimán, en circunstancias que la operación de inteligencia de Rüstem Pachá había construido con terrible precisión a lo largo de una década. El mismo mecanismo, la misma arquitectura, usada una segunda vez. La primera vez le había costado a Hürrem algo que no podía recuperar. Hürrem murió en 1558, antes de ver cuál de sus hijos reclamaría finalmente el trono. Selim II se convirtió en sultán en 1566. No era el hijo que ella habría elegido. No era Mehmed. Pero Mehmed se había ido. Llevaba 15 años ausente cuando Selim tomó el trono. El imperio sobrevivió. La familia no en ninguna forma que se pareciera a lo que había sido cuando Mehmed estaba vivo, aprendiendo a gobernar en Manisa, y un padre escribía poemas, y una madre miraba desde la ventana, y el estuche de pluma dorado todavía pasaba entre ellos. Lo que la muerte de Mehmed realmente fue, despojada del lenguaje de la corte y de los despachos diplomáticos. Fue lo que ocurre cuando un sistema político diseñado para producir poder también produce, necesariamente, pérdida. El marco de sucesión otomano, la ley de fratricidio, el sistema de destinos provinciales, el factor genízaro, no era un defecto.
Era una característica. Funcionaba. Producía una línea dinástica ininterrumpida que duró más de 600 años. Era despiadadamente, mecánicamente efectivo. Pero la efectividad a esa escala requiere una moneda. La moneda eran personas. Específicamente, las personas lo suficientemente cercanas al poder como para importar, pero no lo suficientemente poderosas como para escapar a lo que importar les costaba. Mehmed no fue el primero. No fue el último. Pero lo que hace que su muerte sea distinta, lo que hace que valga la pena examinarla con tanto cuidado, es la geometría específica de ella. No fue asesinado por un enemigo. No fue asesinado por una ambición que cruzó una línea. Murió en el espacio creado por el amor de su madre. El espacio donde su atención estaba siendo dirigida, donde su energía estratégica estaba enfocada, donde la batalla política que ella libraba por él ocurría con suficiente intensidad como para crear momentáneamente un vacío a su alrededor. Murió en la brecha entre la intención y la consecuencia. Un estuche de pluma dorado. Frío. Apareciendo en una lista de inventario. 13 años de polvo acumulándose sobre algo que una madre no pudo obligarse a regalar. Pasamos mucho tiempo en la historia, y en nuestras propias vidas, estudiando las decisiones que destruyeron a las personas. Las obvias. Las elecciones hechas en ira, en codicia, en miedo. Pero la Corte Otomana nos da algo más raro y más perturbador, un estudio de caso sobre lo que sucede cuando las decisiones que causan destrucción, se toman por amor. Hürrem Sultán no era una villana. Era una mujer en un sistema diseñado para consumir a las mujeres, que encontró una manera de operar dentro de él a un nivel que nunca antes se había logrado, y que pagó un precio que ningún análisis político contempla por completo. La máquina no se preocupa por tus razones. La máquina solo procesa tus acciones. Y la acción de redirigir la atención de un sultán, incluso por las mejores razones, incluso con la más cuidadosa precisión, tuvo un costo que jamás estuvo en el cálculo. Mehmed. 22 años. Sereno. Cuidadoso. Muerto en Manisa, en una ciudad que no sabía que estaba presenciando la historia, hasta que la historia ya había terminado. Su padre escribió una elegía. Su madre guardó el estuche de pluma. El imperio siguió adelante. Y eso nos lleva a la pregunta que nos cierra. Si supieras, verdadera, completamente supieras, que la acción necesaria para proteger a las personas que amas crearía una brecha, en algún lugar, en la que algo terrible se apresuraría a entrar. ¿La tomarías de todas formas? ¿O te quedarías completamente inmóvil, la carta en la mano, viendo amanecer sobre el Bósforo, entendiendo que algunas máquinas no pueden funcionar a media potencia? Que algunos juegos no pueden jugarse a medias. Que el costo de entrar en la arena es que la arena decide quién paga. Hürrem Sultán lo sabía. Lo sabía antes de comenzar. Y comenzó de todas formas. Porque la alternativa, quedarse fuera de la arena mientras la máquina consumía a sus hijos uno por uno, no era una elección que ella fuera capaz de tomar. Eso no es una defensa. Es una explicación. Y la diferencia entre esas dos cosas, es donde vive la verdadera historia. Si te quedaste hasta aquí, escribe solo una palabra en los comentarios. Mehmed. Solo eso. Sabré que llegaste hasta el final. Suscríbete si quieres ir más profundo. La próxima historia es sobre la decisión que Solimán tomó en 1553, y porque lo quebró de maneras que la muerte de Mehmed, de alguna manera, no había podido hacerlo. No lo verás venir.